Jesús. Amén. Bien, la semana pasada comenzamos una serie de intervenciones alusivas a lo que es el mes de la Biblia. Lo primero que se habló la semana pasada fue acerca de lo que es la inspiración. Y el pastor estuvo hablando acerca de 5 verdades de la inspiración de la Biblia. Y eso fue, no sé si lo recuerdan, se estuvo hablando acerca de la inspiración de la Biblia. Lo primero que él mencionó fue que toda la escritura es inspirada por Dios. Y veíamos lo que significaba la inspiración de Dios, que era que prácticamente cuando se habla de inspiración, habla acerca de emana de Dios, de que viene de parte de Dios y que representa lo que es la misma voz de Dios y representa lo que es Dios mismo. Eso significa inspirada por Dios, que viene emanada y sale directamente de Dios. En algunas ocasiones Dios le dictaba tal cual lo que iban a decir o iban a escribir. En el caso de Moisés, toma una tabla y escribe. Lo han visto eso, ¿verdad? En otras ocasiones Dios utilizaba, en la mayoría de las ocasiones, Dios utilizaba a la misma persona, de donde esa persona venía, de donde, si era un rey, utilizaba el lenguaje de esa persona. Por ejemplo, Lucas, que era médico, la Biblia, cuando él está narrando la angustia del Señor, él dice que su angustia y que su sudor se comparaba como gotas de sangre. Y usted sabe que una gota de sangre es bien gruesa. Entonces Lucas, como era médico, agarró de eso mismo de que él era médico y comparó el sudor de las gotas tan grandes con la sangre, porque él es médico. Al igual también que otros escritores como David, que era un salmista, que era un poeta, usted ve como todos los salmos y ve la diferencia de los salmos, lo ve con otro tipo de escritores. Lo otro que vimos fue que fue escrita por hombres, y eso lo vimos en segunda de Timoteo, segunda de Pedro, perdón, 21, dice que la palabra de Dios, Dios utilizó a los hombres para traer su palabra. Pero hay muchas cosas que se pueden decir, y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy, y hay algunos errores que se han atraído, y es que algunas personas dicen que como la Biblia fue escrita por hombres, contiene errores. Y eso veremos en el día de hoy. Vamos a ir al libro de Segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, para hablar de esto brevemente, lo que también mencionaba el pastor. Segunda de Pedro 1, 20 y 21, dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Fíjense lo que dice ahí. A pesar de que sí, Dios utilizó a estos hombres para escribir la Biblia, no fue por voluntad de ellos. No fue que ellos quisieron escribirla, no fue lo que ellos pusieron ahí, lo que ellos quisieron decir, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, no, ahí lo que tenemos en la Biblia no es de interpretación privada, no es lo que ellos quisieron decir, no es lo que ellos quisieron escribir, sino es que ellos fueron movidos por Dios para escribir eso. En algunas ocasiones, como le decía, ellos simplemente escribían tal cual lo que Dios les decía, y en múltiples ocasiones Dios le decía lo que tenían que decir y ellos lo escribían siendo guiados por Dios con las palabras y con el conocimiento que ellos tenían. ¿Se entiende eso, verdad? Si una persona es contable, un escritor de esto es contable, es posible que usted vea que ese escritor pone muchos números y habla un cuanto y utiliza términos de contabilidad, a diferencia de Lucas, que es médico, que utiliza términos médicos. ¿Se entendió? Pero ambos están siendo inspirados y guiados por Dios. Lo tercero que el pastor vio fue que, lo cuarto, perdón, es que cada escritor tenía su propio estilo, lo que acabamos de hablar. O sea, Dios utilizaba a la gente, pero cada quien con su estilo, con su conocimiento y con su forma, escribieron de la palabra de Dios. Lo quinto es que ya no hay más revelaciones, y eso es algo importante. Su mayor revelación fue enviar a su Hijo Jesús
Y como dice el libro de los Hebreos, en Cristo tenemos entonces ya la revelación máxima de Dios. Ya Dios habló por los profetas, ya Dios nos habló de todas las maneras. Dios en estos posteriores tiempos nos habla a través de su Hijo. Y es como hablamos en la escuela dominical, este último y quinto punto que da al traste al tema de hoy, que es la inerrancia, la inerrancia bíblica, que prácticamente en definición la inerrancia tiene que ver con que la Biblia no tiene errores. Y hay algunas escuelas escatológicas, escuelas teológicas que entienden que sí, que la Biblia contiene errores, pero precisamente eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. Este quinto punto y último punto, con lo que tiene que ver la inerrancia, se conecta porque hoy en día es común nosotros ver que dicen, Dios me reveló, Dios me dijo, Dios me habló, yo me soñé, yo vi, y eso es peligroso. Eso es bien peligroso. Porque si le dejamos a la mente y a lo que una persona diga de algo como palabra de Dios, vamos a ver un Dios que se equivoca cada rato. Porque no hay una gente que se equivoque más que la gente que dice que Dios le habló y que Dios le dijo. Hay muchísimos casos de gente que dicen, no, porque tú vas a ser mi esposa. Dios me dijo que tú vas a ser mi esposa. Sí, pero díselo al marido mío que yo estoy casada ya. ¿Cómo fue que Dios te dijo eso? Él debe decirte que yo soy casada. Partiendo de ahí. No, que Dios me dijo que... Y guillado de eso, hay gente que le ha dicho, no, Dios me dijo que ese solar va a ser mío. Sí, pero el dueño soy yo. Mira mi título aquí. Si Dios te dijo que va a ser tuyo, Él también tiene que darte el dinero para tu comprarlo. Y no lo estoy vendiendo. Dios me dijo que aquello que pone en la iglesia, mi hermano, no es que Dios me dijo. Y es como hablaba Bienvenido de una persona que él conoce, que Dios le dijo que esa era la mujer que Dios le había dado para él. Se divorció y se casó con otra. ¿Pero y qué pasó si esa fue la que Dios te dijo? Después la otra le salió embarazada, que Dios me dijo que son mellizos, pero salió un varón o una hembra, no sé. ¿Pero y qué pasó? Y no eran mellizos, no era... Pero ¿y cómo es que Dios se equivoca tanto? Tenemos que tener cuidado con eso. Tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque a raíz de eso es que se han venido y han venido surgiendo un sinnúmero de sectas, religiones, y que al final les voy a hablar de algo que sucedió en la historia. Puede ser bien complicado nosotros irnos por esa vía. Entonces, la Iglesia Bíblica Cristiana de Benecer cree que la Biblia es nuestra palabra fiel, que la Biblia, lo que sea que Dios le diga a usted, tiene que decirlo en la Biblia. Si no lo dice la Biblia, la Iglesia Bíblica Cristiana de Benecer no lo cree. Porque nosotros lo que creemos es lo que dice la Biblia. Nada que Dios me dijo, nada que Dios me habló, nada que yo me soñé, nada de eso. Porque no hay una cosa que cambie más que la mente de nosotros. Hay cosas que nosotros las vivimos y nosotros pensamos que no las soñamos. O hay cosas que nosotros no las soñamos y pensamos que las vivimos. Y nos pasa por la mente un sinnúmero de cosas que se nos olvidan, que después me acuerdo, y somos inestables a nivel de pensamientos. Entonces, ¿cómo yo voy a poner tanta inestabilidad como mi regla práctica y autoridad final? ¿Cómo yo voy a definir, a vivir mi vida conforme a lo que un tercero me diga a mí que él se soñó y que él cree y que él entiende? ¿Y cómo? Partiendo de ahí, pueden venir muchas cosas malas. Y hay por eso que muchas personas dicen, no, lo evangélico, y hablan muchísimas cosas de ciertas iglesias, porque partiéndose de ahí se han dado muchas atrocidades. Hay gente que Dios le ha dicho que un hermano tiene que darle el carro y que ese carro, después que él le dé el carro, Dios le va a dar una jipeta. El hermano dio el carro, lo vende, lo coge de ofrenda y la jipeta del hermano nunca llega. ¿Cómo es eso? Lo que sea que Dios hable, tiene que estar aquí, mira, aquí. Si no está aquí, no lo crea. No lo crea, porque si usted se pone a estar creyendo en sueños y en revelaciones, va a haber mucho problema. Se lo digo por ejemplo, eso es muy común. Eso es muy común, ver personas que se sueñan y que entienden que Dios le dijo. Hay dos términos que es importante definir. Una cosa es la inerrancia de la Biblia, que la Biblia no tiene errores, y lo otro es la infalible, que la Biblia es infalible.
La inerrancia tiene que ver con que no contiene en ella errores, que no hay contradicciones. Que si la Biblia dice que es A, luego no puede decir que A es otra cosa. Si dice que A es A, ya, no puede decir A es A y luego digo no, porque A también puede ser B. No, si es A, es A. Eso es simple lógica. Si usted dice que A es igual a A, luego no puede decir no, A también puede ser igual a B, a C, a D y a Z. No. Si usted me dijo que A es igual a A es igual a A. Eso es la inerrancia. Hay otro punto que es infalible, que es incapaz de conducir al error. Y ahí es que viene lo que tiene que ver con la teología liberal. En 1973, el señor Rogers, un teólogo, entendía de que la Biblia es infalible. O sea, que la Biblia no tiene la capacidad la Biblia de llevarnos al error. La Biblia es un libro que nos puede conducir por un buen camino, pero que la Biblia, lo otro que él entendía y que todavía en nuestros días se discute mucho, es que la Biblia contiene errores. Y él se entendió así. Hay gente que entiende que la Biblia tiene errores, que sí, que la Biblia contiene errores. Es por eso que vamos a ir al libro de... Alguien que me lea Marcos capítulo 5, 1 y 2, por favor. Alguien que me lea Marcos 5, 1 y 2. Marcos 5, 1 y 2. Ok. Dice que se acercó ¿cuántos hombres con espíritu inmundo? Uno. Pero dice aquí en Mateo 8:28, cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados, que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Aquí ahora dice que son dos. O es uno o son dos. ¿Cuántos son? En una ocasión la Biblia habla de que, y eso lo conocemos, no vamos a ir a la Biblia, habla acerca de que Dios alimentó a cuántas personas, sin contar mujeres y niños. ¿Cuántos? Pero también ustedes recuerdan que habla de 4,000. ¿Cuántos son? ¿4,000 o 5,000? Hay un error ahí, ¿o no? Hay un error, ¿no? En otro sentido, también se ve diferencia cuando Jesús es crucificado. Se habla de la hora sexta y se habla de la hora tercera. Dice, pero ¿en qué hora fue? ¿Fue a las 6? ¿A qué hora fue que él fue crucificado? ¿A qué hora fue que él murió? ¿Cómo es? Porque uno dice como a las 3, otro dice como a las 6, otro dice como a las 9. ¿Cómo es? ¿Cómo es eso? Mire, todo eso tiene una explicación. Todo eso tiene una explicación. Y recordamos que vimos recientemente el libro de Marcos, cómo los evangelios, cada uno dio una perspectiva de la historia con una óptica diferente de la vida de Jesús. En primer lugar, por ejemplo, si yo, el primer caso de los dos endemoniados gadarenos, que realmente son dos, yo le voy a decir algo. Si yo, por ejemplo, tengo una reunión, voy caminando y me encuentro al alcalde y a Smiley, y yo voy caminando y me junto con el alcalde y con Smiley, y ok, y hablo con ellos dos, ¿cómo tú estás? Bien, ok. Luego me encuentro con Grace y le digo a Grace, oye, ¿dónde tú estabas? No, muchachos, yo me encontré, estaba hablando con el alcalde y el alcalde me dijo unas cuantas cosas. Es mentira eso. Es verdad. Es verdad. Entonces, lo que significa, la diferencia aquí es, ahora, si yo le digo a Grace, yo solamente me junté con el alcalde, son dos cosas diferentes, ¿sí o no? Entonces, precisamente eso. Por ejemplo, el libro de Marcos hace hincapié en uno, porque ese uno fue el que más sobresalió. De los dos endemoniados, había uno que fue el que más se destacaba, el que más relacionaba, y por eso ese posiblemente era el que más se conocía. La parte de los 4,000 y los 5,000 son dos sucesos diferentes.
Son totalmente diferentes. Lo otro es que, como todos sabemos, en ese tiempo, el tiempo de la hora en la que Jesús fue crucificado, ¿cómo cuentan los israelitas los días? ¿Ustedes saben cómo que ellos cuentan? ¿Cómo son los adventistas? Un ejemplo, ¿cómo es que son los adventistas que cuentan? Caída de sol, caída de sol. Y ellos, los judíos, lo ven así. ¿Por qué? Porque ellos se van a Génesis y dice, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces ellos entienden, se basan en Génesis, que cuando el libro de Génesis son 24 días, son los días literales, ellos entienden que puesta de sol y caída de sol es un día. Entonces cuando ya dan las 6 de la tarde, ¿qué pasa? Ya cayó, va a ser otro día. Pero entonces, ¿cómo nosotros contamos los días? ¿A qué hora es? A la medianoche ya. A la medianoche ya usted ve que sube el otro día. ¿Sí? Es diferente. Entonces, eso es lo que pasa con las horas de crucifixión de Cristo. Uno es basado en el calendario judío y otro en el calendario romano. Hay explicaciones para ver eso. No es que hay error en la Biblia. Lo otro es que partiendo de ahí, perdón, y partiendo también de lo que el pastor vio la semana pasada, pudiera la Biblia tener errores. Pudiera pasar eso. El libro de Tito, el capítulo 1, versículo 2. Tito 1, 2. Mire lo que dice Tito. Dice, en la esperanza de vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Otro pasaje que quisiera leer es Juan 17, 17, en la oración intercesora del Señor Jesucristo. Él dice algo bien interesante. Dice así, el capítulo 17, versículo 17, dice que santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y vimos segunda de Pedro, capítulo 1, 20 y 21, que tenemos con nosotros una palabra fiel. Yo le voy a decir algo. Si hay algo fiel y fidedigno y seguro, es este libro que tenemos aquí. Amén. Por años ha sido atacado, por años ha sido criticado y ha tratado de demostrarse que tiene múltiples errores, pero no ha sido comprobado. Le decía que la teología liberal entonces entiende de que la Biblia sí contiene errores, que no es inerrante, que la Biblia no es inerrante tal cual, que es infalible, sí, que es infalible, que es imposible que te conduzca al ser humano por un camino malo, pero sí que contiene en ella errores y contradicciones. Ahora, yo le voy a decir algo interesante, que es importante que usted conozca. Nosotros hoy en día, usted sabe que la Biblia se escribió en 3 idiomas, ¿verdad? Hebreo, arameo y ¿qué el otro? Y el griego. Fue escrita por más de 40 personas, entre ellos reyes, pescadores, todo tipo de gente, médicos, todo tipo de gente. Y a pesar de todo eso, la Biblia tiene un solo mensaje, un único mensaje, que es increíble. A través de 1500 años, esos 40 escritores escribieron a través de 1500 años de escribir. Y luego de esos 1500 años se compendia lo que es la Biblia. Ahora bien, una Biblia que ha sido traducida a tantos idiomas, en las traducciones puede que hayan existido errores. Son dos cosas diferentes. No es lo mismo, un ejemplo, lo que pone un ejemplo, como yo ponía en la escuela dominical. Imagínense que ese hebreo viene siendo como el idioma de nosotros, de los taínos, que fueron los primeros habitantes de aquí, ¿verdad? Se escribió en taíno. Pero
ese taíno se traduce al español. Hay palabras del taíno que no hay en el español. Hay palabras en el español que cuando tú lo pasas del taíno al español, tienen múltiples significados. Ustedes saben que, por ejemplo, yo les también decía que César es venezolano y hay cosas que ellos como venezolanos, hablando el mismo español, no lo entendemos. No lo entendemos con alguna palabra que ellos mismos dicen, pero ¿cómo, qué, en qué idioma? Que María y Valentina, ¿y qué idioma? No sé, y el mismo español. Pero significa que hay errores realmente. Una cosa es los manuscritos antiguos, originales, y otra cosa es las traducciones. Son dos cosas diferentes. Luego más adelante, la semana que viene, estaré hablando un poquito de eso. Pero son dos cosas diferentes, las traducciones y los manuscritos originales. Yo también decía, si yo le voy a decir a un americano, ¿qué es lo que en inglés? ¿Cómo yo le digo para explicarle a él qué es lo que? A un gringo. ¿Cómo yo le explico eso? Hay términos coloquiales que nosotros utilizamos, o igual también ellos, que tienen muchísimo modismo y un sinnúmero de palabras que cortan. Para nosotros entenderlo, el que lo traduce quizá utilice una palabra que se pueda entender así. Pero, un ejemplo, como yo decía ahorita, si el americano traduce ¿qué es lo que? Como decir WhatsApp, como decir ¿qué pasa? Tú pudieras quedarte con eso, pero él pudiera interpretar, cuando yo te digo WhatsApp, como que de problema. WhatsApp, como ¿qué es lo que? Como decir, vamos a pelear, ¿qué es lo que está pasando? Y yo cuando viene a ver lo estoy saludando, ¿qué es lo que, mi hermano? ¿Cómo tú estás? ¿Se entiende? Entonces, hay que tener cuidado con eso. La Biblia originalmente, en sí, no contiene ningún error, pero sí, a través de la historia, han ocurrido algunas traducciones. Por eso es que no todas las traducciones de la Biblia son fieles. Por eso hay que tener cuidado con cuáles traducciones utilizamos, porque hay traducciones que tienen algunas inerrancias, le han quitado pedazos de la Biblia, y eso es otro tema de más profundidad. Por eso hay que tener cierto cuidado con lo que es las versiones que utilizamos de la Biblia. Otro punto interesante es ver cómo a través de la ciencia, por mucho tiempo, una persona buscando, y de esta gente de la teología liberal, buscando y buscando, encontraron que el libro de Levítico, capítulo 11, versículo 5 dice, y 6 dice, también el conejo, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Asimismo la liebre, porque rumia, pero no tiene pezuña, lo tendréis por inmundo. Y por mucho tiempo se dijo, pero es que el conejo no es un rumiante. Hay un error ahí. ¿Cómo eso de que el conejo es un rumiante? Y está en la lista de los rumiantes. Pero es la vaca que es rumiante, que se mantiene rumiando y comiendo cuando duerme. ¿Sabes lo que es rumiante, verdad? ¿Sabes lo que es rumiante? Yo creo que sí. Pero rumiante, además del sonido y todo lo demás que usted pudiera entender, también es que ellos continúan masticando y se mantienen masticando y masticando. Aún hasta durmiendo están masticando. Es una condición biológica que tienen esos animales. La vaca siempre devuelve y come y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Se mantiene masticando ahí. Pero científicamente se comprobó, años más adelante, que sí, que es rumiante. Científicamente que sí. Y es por eso que se han tratado de buscar todo tipo de formas para decir, míralo ahí, hay un error. Míralo aquí, hay otro error. Por mucho tiempo se creyó que la Biblia, que el mundo, perdón, que la tierra era plana. Y la Biblia lo habla de que no es plana. Tú ves que la Biblia, pero hoy en día es obvio, porque hoy en día con los satélites que tenemos, con todo lo que tenemos, sabemos que la Biblia, que la tierra, perdón, no es plana. Y que todavía hay gente que andan por ahí hablando cosas sin sentido, que dicen que
la tierra es plana. Pero simplemente le estoy diciendo algunas cositas que la ciencia entiende que la Biblia contiene errores y que la Biblia científicamente no podía comprobar eso. Pero sí ha demostrado a través del tiempo que todas esas cosas que la Biblia dice son verdad y que es verdad. A nivel de la historia, hay hay temas como que pueblos que sí que la Biblia menciona, que hay muchos historiadores dicen, pero que eso no existió. Ese pueblo nunca existió, ese pueblo. Pero a través de la arqueología se han descubierto que todos esos pueblos que la Biblia menciona y todas esas ciudades existen y aún todavía persisten muchas de ellas. Se le ha cambiado el nombre, ha pasado de dominio a otra persona, pero sí existen tal cual lo dice la Biblia. Por ejemplo, hubo un acontecimiento bien interesante y fue en el 1947 donde se encontraron los rollos del Mar Muerto de Qumrán. Unos pastores beduinos encontraron unos rollos, alrededor de 900 y tantos de rollos, que comprendían prácticamente los manuscritos más antiguos que tenemos en el día de hoy de la Biblia. Pero muy reciente. Le estoy hablando de que esos pergaminos encontrados datan de fecha desde el 66 hasta el 250 antes de Cristo. O sea, estamos hablando desde antes de Cristo a después de Cristo, del 250 antes de Cristo al 66 después de Cristo. Le estoy hablando de que son manuscritos, actualmente son los manuscritos más originales que tenemos. Interesante saber eso porque no hay un libro de la historia que sea tan antiguo y tan cercano a los hechos que esos manuscritos. Todos esos libros del Corán, de esto, son de 1000 y pico y 2000 y pico de años después que pasaron las cosas. Y estos libros, estos manuscritos que se encontraron, son manuscritos muy, pero muy recientes. 50 años después, 20 años después, varían de que sucedieron esas cosas. Cosa que mientras más próximo a la fecha que ocurrieron los hechos, más veraces es lo que dice. Porque no es lo mismo yo encontrarme un libro que data no sé, del 1000 antes de Cristo, pero eso pasó 2000 y pico de años antes de esa fecha que dice ahí. Es muy diferente. Encontrarse y tener escritos originales que hablan de fechas de par de años, bien recientes. Y nosotros tenemos los manuscritos originales a través de la historia de todos los libros del mundo, de todos los libros antiguos, los manuscritos más antiguos o más apegados a los originales son los de la Biblia. Por años se intentó impedir que se imprima, por años se impidió que fuera leída públicamente, por años usted ve que la Biblia la sacan de las escuelas, y hay un sinnúmero de cosas que está prohibido, pero con nada está permitido que la Biblia permanezca. Y hay muchas historias que se han narrado de cómo se han incendiado casas, y quizá a usted mismo le ha pasado, y usted ve, no, pero se quemó todo menos la Biblia que estaba en el cuarto. ¿No han escuchado eso, verdad? Se quemó una casa y lo único que apareció fue la Biblia que permaneció. Y así, por múltiples años, la Biblia se trató de que la Biblia fuera erradicada y de que la Biblia se quitara, pero la Biblia aún permanece para siempre. El libro de Timoteo, en el capítulo 3, 2 Timoteo 3:16, nos dice, toda la escritura es inspirada por Dios, toda. Y la palabra toda es toda. No es una parte, no es un chin, no es un pedacito, es toda. Y es por eso que también el pastor mencionaba la semana pasada que dentro de las escuelas de la teología liberal hay una ala que entiende que la Biblia
contiene la palabra de Dios. De que contiene la palabra de Dios. De que, y con eso, el decir contiene, por eso es que hay que tener cuidado, le da un cambio, un giro que usted no se imagina. Es muy diferente usted decir la Biblia contiene, a usted decir la Biblia es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú dices contiene, está diciendo que dentro de la Biblia, tú buscando, tú te vas a encontrar con cosas que Dios dice. Ah, bueno, sí, mira, Dios me habló en el libro de Lucas, ahí cuando Jesús dice, y también como el pastor decía, algunas versiones usted lo ve que lo dicen en rojo, haciendo alusión de que solamente lo rojo es lo que contiene la palabra de Dios, solamente eso es lo que es palabra de Dios. Ya lo que no está en rojo no es palabra de Dios, no, y no es así. Todo lo que leemos de la Biblia, todo es la palabra de Dios, todo. Eso es importante definirlo porque vamos a encontrar a gente que no cree en la inerrancia de la Biblia. Es decir, sí, la Biblia es un buen libro, la Biblia es un buen libro, sí, la Biblia narra ciertas cosas, pero la Biblia tiene errores. La Biblia tiene muchos errores. Y esa teología liberal da el traste a un sinnúmero de cosas que usted no se puede imaginar. ¿Por qué? Porque si la Biblia contiene errores, yo voy a coger de la Biblia lo que me conviene, lo que no me conviene, yo no lo voy a coger. Por ejemplo, gente que apoya el matrimonio del mismo sexo. Sí, yo creo en la Biblia, pero quitan y tienen su propia traducción, pueden tener su propia versión, quitando los pasajes que hablan acerca del sexo entre el mismo sexo. Porque es un error que está ahí. Oh, no, mira, tú no crees eso, porque eso es un error. Eso es un error. Lo que tú puedes creer sí es lo que Jesús dice, pero eso no, porque Sodoma y Gomorra eso es un error, eso está ahí, eso es algo que no necesariamente tú tienes que cumplirlo así tal cual. Dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Vimos la semana pasada lo que es la inspiración por parte de Dios. Y es importante conocer esto porque conocer que la Biblia es inspirada por Dios, ahí viene ahora la teología entonces de quién es Dios. ¿Quién es Dios entonces? Si la Biblia es la palabra de Dios, si la Biblia es lo que Dios dice, ¿quién es Dios? ¿Es Dios veraz? Lo que Dios dice es así. Lo que Dios dice se cumple. ¿Quién es Dios? Y con eso vamos concluyendo. Porque es importante conocer quién es Dios para yo entonces saber qué yo voy a hacer con esto que está aquí. Si la Biblia es la palabra de Dios, oiga bien, Dios, todo lo que está aquí es lo que Dios dice, todo. ¿Cuál va a ser mi comportamiento con lo que la palabra de Dios o con lo que Dios dice? ¿Qué yo voy a hacer con lo que Dios dice? Porque Dios que la palabra de Dios. Entonces, ¿qué yo voy a hacer con su palabra? ¿Qué yo voy a hacer con su palabra? ¿Qué va a provocar en mí lo que la Biblia dice? ¿Qué va a provocar en mí? ¿Qué va a pasar conmigo? La Biblia no contiene la palabra de Dios. Eso no es verdad. La Biblia es la palabra de Dios. No se trata de buscar versículos para que hablen a mi vida. No se trata de eso. Y para así yo decir, Dios me habló, o esto fue lo que Dios me quiso decir. Cada palabra o letra de la Biblia es la palabra de Dios. Cada palabra, cada letra es la palabra de Dios. No es que contiene,
es que es la palabra de Dios. Saber esto nos va a permitir a nosotros diferenciarnos de tantos y tantos errores que vemos en las demás iglesias, sectas que vemos en el día de hoy. En el 1993, le decía a los hermanos de la escuela dominical, en Waco, Texas, murió y pasó un acontecimiento trascendental que algunos conocen. Una persona llamado David Koresh se atrincheró en un monte que le llamaban el Monte Carmel, con alrededor de 52 familias y 26 niños más o menos. Y él se autoproclamó el Mesías, porque Dios le dijo a él que él es el ungido, que él es el enviado de Dios. En Texas, como hay libre acceso a armas de todo calibre, esa gente se armaron porque Dios le dijo a él que venía una gran guerra. Una gran guerra iba a venir. Eso fue un sueño que él tuvo, iba a venir una gran guerra. Y todo el mundo se armó, del más chiquito al más grande. Compraron armas y municiones. La mujer que él quería. Dios me dijo que me tengo que acostar con la mujer de Papalo. Dios me dijo que me tengo que acostar con la mujer de fulano. Dios me dijo que me tengo que acostar. Y tuvo hijos con todo el mundo porque Dios se lo decía. Y tú, el que estaba ahí, entendía y creía y hacía lo que David Koresh le decía. Todo lo que David Koresh decía. Sucedió que el FBI, investigando, dieron al traste que ahí en ese lugar hacían tiros y le llegó el rumor de que ahí había gente que tenía armas de alto calibre. Fueron a investigar y un mal manejo del FBI y de la policía, no se entendieron con David Koresh, vino el problema ahí mismo. Se armó una balacera, tiro, duraron como 45 días, como 2 meses, tirándose tiros. El FBI y la policía contra todo lo que vivían ahí de David Koresh. Antes de morir, alguna gente fueron liberadas, lograron hablar con él por teléfono, él liberó unos cuantos niños, unas cuantas familias que fueron liberando, pero al final